Hola, buenas noches, ¿cómo están? Pues estamos ya iniciando nuestro tercer ciclo de esta nueva etapa de la formación permanente de pastoral. Y recuerden que el primer ciclo hablamos temas sobre el plan diocesano de pastoral. Nuestro segundo ciclo fue sobre la sinodalidad y ahora en este tercer ciclo que iniciamos hoy, pues empezamos a hablar sobre la pastoral urbana. Y hoy pues tengo el gusto de compartir este primer tema que se llama Entendiendo la pastoral urbana. Y espero pues que sea de su agrado y de su interés. Creo que es un tema que hoy en día todos debemos de conocer y más adelante ya ahorita durante la presentación van a ver a qué me refiero. Pues sin más, vamos a empezar. Permítanme compartir pantalla. Pues creo que ahí ya se está viendo. Básicamente, el día de hoy vamos a dividir el tema en tres partes, tres capítulos. Primero, entendiendo la diferencia entre lo que es ciudad, lo que es urbano, lo que es rural, desde una perspectiva geográfica puramente. Después, en el segundo capítulo, vamos a arrancar desde esta frase que he acuñado, ¿no? De nosotros atravesamos la ciudad, pero lo urbano nos atraviesa. Y esto pues va a ser desde una perspectiva ya más antropológica, sociológica, ideológica. Y terminaremos el día de hoy con este tercer capítulo de ya en sí lo que es la pastoral urbana. ¿Ok? Entonces arrancamos. Capítulo 1, la ciudad, lo urbano y lo rural. Primero, quiero comentar por qué es importante que estudiemos, que hablemos, que entendamos lo que es la pastoral urbana. El día de hoy, el 60% de la población a nivel mundial vive en ciudades. Y más aún, fíjense, en Latinoamérica se eleva a un 70%. Y más aún, en México llegamos hasta un 80% de personas viviendo en la urbe. Un poquito de historia para saber cómo sucedió todo esto, ¿no? En qué momento se dieron estas grandes migraciones y por qué no del campo a la ciudad. ¿Y qué pasó bien? Al principio del siglo XX sucede la Gran Depresión, allá un jueves que llamaban el Jueves Negro, y, y esto pues, ¿qué hizo? Que se desplomara la bolsa de valores en Wall Street, allá en Estados Unidos, algo que afectó a nivel mundial. Pues también vino la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. A nivel latinoamericano pues surgió un plan para superar precisamente toda esta problemática que había quedado, y específicamente no yo hablando de México, y ese plan, era tratar de dejar de depender de otros países, más bien que los países de Latinoamérica dejaran de depender de potencias, de grandes potencias. Sí, pues, ¿a qué comprábamos? Comprábamos todo, los insumos, comprábamos maquinaria, tecnología, y digamos que de los países latinoamericanos específicamente, pues yo ya hablo de México, era un extractivismo bárbaro, ¿no? Desde aquí se mandaba materia prima a bajos costos y después teníamos que importar ya esa materia transformada, pero a altos costos. Entonces la idea central, pues era no seguir dependiendo de exportar materias primas e importar manufacturas. Porque los términos eran desfavorables, ¿no? Entonces la solución, pues, fue industrializarse internamente. Ese es el periodo clave entre 1940 y 1970, que fue el llamado milagro mexicano. Sí, entonces en esa etapa el país vivió una industrialización acelerada. Esto provocó una migración masiva del campo a la ciudad. Aquí empieza todo. La Ciudad de México pasó por dar un ejemplo, ¿no? Hablando de la Ciudad de México, de 1.6 millones de habitantes en 1940 a más de 8 millones en 1970. Fíjense, en 3 décadas, México pasó de ser una nación rural a una nación de ciudades. Otras ciudades que crecieron también en ese tiempo, pues fueron Monterrey y Guadalajara, también que pues hoy sabemos que son, junto con México, las tres ciudades más grandes. Entonces, estos tres pues fueron
polos, ¿no? Polos industriales. A partir de los 80, con la entrada del neoliberalismo, con Miguel de la Madrid, hay algunos ya recordaremos esa parte, y con la gran apertura comercial, luego con el Tratado de Libre Comercio en 1994, ya con Carlos Salinas de Gortari, pues el crecimiento se diversificó. Las ciudades de las fronteras, no, de la frontera norte, como Tijuana, Ciudad Juárez, Reynosa, pues se explotaron por la industria maquiladora. Ciudades medias como Querétaro, nosotros ya entramos aquí, Aguascalientes, León, Puebla, pues cobramos vida, ¿no? Por la enorme relevancia gracias a la inversión que se vino para acá, ¿no? Y ahorita ya podemos hablar claramente de inversión automotriz, en nuestro caso de inversión aeroespacial. Aeroespacial, pues obviamente por estar en una zona privilegiada, ¿no? Logísticamente en el país. Muy bien, avancemos. Es importante entender tres conceptos, ¿sí? Estado, municipio y localidad. Creo, el tema de estado, pues lo entendemos, ¿no? Y luego viene el tema de municipio, pues ya sabemos también que cada estado se divide en municipios, ¿sí? A nivel nacional hay 2.478 municipios. Si hablamos del estado de Querétaro, que es el que nos compete, hay 18 municipios. Nosotros como diócesis tenemos 25 municipios, los 18 de Querétaro, más 7 municipios del estado vecino, que es Guanajuato. ¿Ok? Entonces, es importante, esas son claras. Pero quiero agregar esta. ¿Qué es la localidad? El INEGI define la localidad como un lugar ocupado por una o más viviendas, las cuales pueden estar habitadas o no. Este lugar es reconocido por un nombre, dado por la ley o la costumbre. Si vamos a pensar aquí en Pedro Escobedo. Sí, esa es la localidad. Lo que normalmente podríamos nosotros decir ciudades, pueblos, ranchos, no sé, vamos a llamarles localidades. Entonces, este es pues el tercer nivel, ¿no? De estado, municipio y localidad. Ahora, el INEGI clasifica a estas localidades de dos formas. Las localidades urbanas, que son aquellas que tienen 2.500 habitantes o más, y las localidades rurales que tienen menos de 2.500 habitantes. Es importante, ahorita vamos a aclarar más, porque ahorita fíjense que yo ya metí el término urbano, ¿sí? INEGI ya lo define como urbano, pero vamos a ver que eso se sigue prestando funciones, pero ahorita lo vamos a aclarar. Solo quería que entendiéramos lo que es un estado, un municipio y una localidad. Muy bien. Pues a lo largo del siglo XX y en el siglo XXI ha habido, les digo, esta como forma de diferentes entidades o gobiernos, organismos internacionales de definir lo que es urbano de lo que es rural, ¿sí? Ya después entraremos ahorita en el tema también de ciudad y urbano, etcétera. Pero bueno, entonces se han definido diferentes metodologías para poder definir esto. Entonces se tienen que decir, o sea, ¿qué criterios tomamos para diferenciar entre lo urbano y lo rural? Yo aquí pongo una lista, ustedes ya después este video se está grabando y lo van a poder ver y le ponen pausa, pero de diferentes criterios que quise aquí poner para que vean lo confuso que puede llegar a ser o lo difícil que puede ser en llegar a ponerse de acuerdo en cuál criterio. Yo aquí nomás les marco tres, miren. El tamaño de la población, como ahorita el INEGI lo usa, ¿no? Ahorita les decía, el INEGI si tiene más de 2.500 habitantes es urbano, si tiene menos es rural, ¿sí? Ahí están otra serie, ¿no? Pero, por ejemplo, otro importante, la base económica, ¿no? El sector productivo predominante. Me voy a saltar hasta el último. Áreas de influencia según tamaño poblacional. Y lo quise también poner en un círculo, porque ahorita creo que es un criterio muy actual que ahorita vamos a estudiar para entender lo que es urbano y lo que no es urbano. Y aquí está, fíjense. No voy a entrar a detalle a esta metodología porque pues, nos llevaría mucho tiempo, pero miren, hay como les decía, a nivel internacional siempre se ha buscado, pues, y es importante, si sabemos que ya la mayor población habita en zonas urbanas, pues era importante definir lo que es urbano. Entonces, aquí en México se creó el Sistema Urbano Nacional para estudiar y entender este fenómeno urbano.
¿sí? Mejor conocido como SUN, S-U-N. Entonces, ¿quién entraba aquí en este análisis? Pues entró la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el famoso SEDATU, y el Consejo Nacional de Población, el CONAPO, ¿no? Entonces, estos pues hicieron, definieron este criterio que ahorita les voy a compartir para decir lo que es urbano y lo que es y lo que no es urbano, que por ende sería lo rural. A esto le llaman ellos formación de conglomerados urbanos. Y vamos a hacerlo muy sencillo. ¿Se acuerdan que ahorita les dije, vamos a pensar en localidades? Entonces, si se fijan ustedes aquí a la derecha, dice tipo, ¿sí? Tipo de localidades. Una localidad de tipo A es una que tiene 1 millón o más de habitantes, ¿sí? Una localidad de tipo B es una que tiene de 100,000 habitantes a 999,999, o sea, uno antes de 1 millón, obviamente. Luego la ciudad C, no, perdón, la localidad C son aquellas que van de 15,000 hasta uno antes de 100,000. Y por último, el tipo de localidad D, que va de 5,000 a 14,000. Aquí es importante decir, cualquier localidad que entra en tipo A, B y C, ya este sistema de urbano le llama ciudad. Fíjense, aquí ya entramos. Le llama ciudad. El tipo de, o sea, si tiene menos de 15,000 habitantes, ya no es ciudad, o sea, ya no es urbano. Entonces, si se fijan, allí hay una diferencia aquí de entrada drástica contra lo que es el INEGI, porque el INEGI consideraba de 2,500 para arriba y este sistema urbano ya lo considera de 15,000 para arriba. Pero hay ciertas reglas, miren. Vamos a irnos a este ejercicio que ven aquí, donde que está, que dice ejemplo de conglomerado en Zamora, Michoacán. Agarré uno así como más sencillo. Aunque aquí a la derecha, pues también puede ver uno más complejo, que es el de Guadalajara, Jalisco. ¿Qué dijeron? Miren, dijeron, si una ciudad o una, así ya le llaman, ¿no? Una ciudad tipo A, eh, tiene una influencia alrededor de la ciudad de 5 kilómetros. Una ciudad tipo B tiene una influencia alrededor de 3 kilómetros, una tipo C de 1 kilómetro y una localidad D, que no es ciudad todavía, de 1 kilómetro. ¿Cuáles son las reglas? Si cualquiera de estas ciudades se tocan, se fijan aquí, se tocan, ¿sí? Dentro o están dentro del área de influencia de otra ciudad más grande, se absorbe, ¿sí? Digamos que la ciudad más grande la toma. O, por ejemplo, si hay localidades muy pequeñitas de 1,000 habitantes o de 500 habitantes, así muy pequeños, pero están dentro del radio de acción, ¿sí? De la distancia de influencia de una más grande, la absorbe. Entonces, al final, ¿qué pasa? Vamos a pensar aquí en Querétaro, ¿no? Que tenemos aquí Querétaro, tenemos Corregidora, tenemos El Marqués, Huimilpan, o sea, algunas localidades de Huimilpan, todo eso está junto y como están dentro del área de influencia, pues están pegados prácticamente, se hace una conglomerado urbano. Pero no solo eso, si aquí cerquita está a menos de 5 kilómetros un pobladito que tenga 1,000 habitantes se absorbe y forma parte de este conglomerado. ¿Qué es lo importante aquí a lo que quiero llegar? Que aquí ya pasamos de distinguir lo que es una ciudad, o sea, a lo que es el fenómeno urbano, porque el urbano es más grande que la ciudad. Si fuera nada más, si nada más equiparara a la ciudad con lo urbano y fuera lo mismo, pues entonces este pobladito que yo les comentaba, que puede ser que está aquí cerquita, ¿sí? Y por sí solo no vale como urbano, al estar tan cerca de esta grande, pues ya forma parte de este conglomerado. Entonces, fíjense cómo lo urbano basa la ciudad. ¿Y por qué? ¿Por qué esto ya es urbano? Porque obviamente por la cercanía ya hay un flujo de personas, un flujo de dinero, un flujo de información, un flujo de transporte entre ambos. Entonces, obviamente, eso hace que este pobladito tan pequeño, pues viva el fenómeno urbano de las grandes ciudades. Bueno, aquí hay algunos datos así muy duros, nada más para que vean a nivel nacional, como en 1900 en la ciudad, en nuestro país, el 10,5% de la población vivía nada más en lo que se llama urbano. Sí, y fue creciendo hasta el 2020, que es el último censo grande que tenemos aquí por el INEGI.
donde ya el 70% vive en zona urbana. Pero fíjense cómo esto, si ustedes se pueden ver desde el 1970 hacia adelante, fue como la explosión, ¿no? Como el acelere. Muy bien. Y ahora, ¿cuántas de estos conglomerados urbanos que yo les comentaba aquí antes? En Querétaro tenemos 6 conglomerados urbanos. Aquí están, ahorita los vamos a ver cuáles son. Y en Guanajuato hay 30. O sea, pongo estos dos porque son los que nos incumben como diócesis, ¿sí? Pero fíjense, por ejemplo, en la Ciudad de México solo hay uno porque todo junto es un gran conglomerado. Sí, aquí en Querétaro hay 6 porque hay distancias que hacen que estemos separados de esto. Muy bien. ¿Cuáles son estos conglomerados aquí en Querétaro? Que ya esos conglomerados vamos a decirles ciudades, ¿sí? Pues está Querétaro, que es un tipo ZUN, que ZUN es este Sistema Urbano Nacional. Según el ZUN, el Querétaro es un tipo A, sí, es una ciudad millonaria porque tiene 1.347.000 habitantes. Esta ciudad, sí, que se le puso Querétaro, pero que en realidad está conformada por 44 localidades, ¿sí? No vamos a entrar ahorita a detalle, pero esos 44 localidades suman estos 1.347.326 habitantes, ¿ok? Y fíjense cómo está creciendo. 2020 contra 2010 creció un 4.6%. ¿Sí? Aquí no aparece, pero a nivel estado de Querétaro, todo el estado creció un 2.8%. Entonces, si todo el estado creció un 2.8%, pero la ciudad de Querétaro creció el 4.6%, quiere decir que se está vaciando otras zonas, que es lo urbano. O sea, al final de cuentas, sigue dándose este fenómeno de migración del campo a la ciudad. Otra ciudad es San Juan del Río, ¿sí? Esta ciudad tiene 222.000 habitantes y está conformada por 9 localidades. Ahorita ese ejemplo se los traigo para que vean cuáles son, ¿sí? Y así son estas 6 ciudades. Muy bien. Otro dato importante que podemos ver aquí, fíjense cómo la ciudad de Querétaro, o lo que muchos llaman aquí la zona metropolitana de Querétaro, sí, aquí habita más de la mitad, el 57% del total de personas que habitan en el estado de Querétaro viven aquí. Muy bien, aquí nada más es para que vieran, este es como se ve gráficamente, es San Juan del Río. Lo que está más compacto y juntito, pues es San Juan del Río. Lo que está más clarito es la población, era lo que era en el 2000, luego lo que está más naranjita en el 2020, 2010 y luego lo más oscuro en el 2020, cómo ha ido creciendo. Pero si se fijan aquí hay localidades que no están pegadas, que están acá separaditas y que también forman parte de esas ciudades. Entonces, si ya definimos lo que es lo urbano, ¿qué distingue a lo rural? Pues en temas demográficos, pues hay una baja densidad de población y una población dispersa, o sea, está en pequeños pobladitos, o localidades, que es lo correcto. En clave territorial, pues hay un predominio del suelo no urbanizado, paisajes naturales y agrícolas. En temas económicos, pues está una base tradicional en el sector primario, como les comenté hace rato, pero con creciente presencia de servicios turísticos, manufactura ligera y teletrabajo. En el tema social, redes comunitarias estrechas, identidad local e interacción constante con centros urbanos. En el tema funcional, flujo permanente de personas que van de un lado a otro, ¿no? Entonces, se fijan aquí, pues ya empieza a verse que las fronteras se diluyen. Históricamente la ciudad se definía por oposición a lo rural, lo compacto frente a lo disperso. Hoy esa frontera pues ha estallado. Fenómenos como lo periurbano demuestran que la ciudad física puede terminar en un mapa. Pero lo urbano se expande como una mancha de aceite. Lo rural ya no es el afuera absoluto, sino una naturaleza gestionada por la lógica urbana. Al final de cuentas, lo rural los alcanza. Atravesamos zonas donde el campo y la ciudad se confunden. Sí, eso lo vemos, yo creo, fácilmente. No hay que explicarlo tanto. Evidenciando que el urbano no necesita de muros para imponer su ley
es un proceso de ocupación mental y economía que precede a la propia construcción de edificios. Muy bien, espero que haya quedado claro desde el ámbito geográfico, sí, lo que es urbano y lo que es rural y también lo que es ciudad, porque ahí ya vimos que una ciudad, al final de cuentas, lo podríamos definir con este tema de conglomerado urbano, ¿no? O sea, al conglomerado urbano se le llama ya ciudad. Muy bien, pero bueno, ahora vamos a dar un paso más, ¿no? Vamos a profundizar un paso más y ya vamos a ver desde este ámbito sociológico, antropológico, incluso biológico, ¿sí? Vamos a verlo. Y empezamos con esta premisa, ¿no? Que les decía de un servidor, tratando de definir o de diferenciar lo que es urbano de lo que es ciudad. Sí, ahorita ya vamos a dejar a un lado lo rural y ya nos enfocamos a lo urbano, lo que nos corresponde como pastoral urbana, ¿sí? Pero obviamente tratando de diferenciar qué es urbano y qué es ciudad. Sí, entonces nosotros atravesamos la ciudad, pero lo urbano nos atraviesa. Entonces, esta premisa, pues no es solo un juego de palabras, sino la clave para comprender la complejidad del territorio habitado en el siglo XXI. Mientras que la ciudad se nos presenta como una entidad tangible, una acumulación de asfalto, ladrillos y acero que recorremos con el cuerpo. En pocas palabras, que podemos tocar, que podemos caminar. Por eso digo yo, la ciudad la podemos atravesar. En cambio, lo urbano es una fuerza eh, invisible, una red de relaciones, flujos y símbolos que se instala en nuestra identidad y define nuestra forma de estar en el mundo. Atravesamos la ciudad como transeúntes, pero lo urbano nos habita como sujetos. Nosotros habitamos la ciudad, pero la urbe nos habita. Ya estamos hablando de un estilo, una forma de ser, una forma de pensar. Entonces aquí quise abordar desde una forma diferente para entender qué es lo urbano. En lugar de meterme a definiciones, pensé que para hacerlo más fácil podía decir, vamos a estudiar una serie de problemáticas que hoy hay en el mundo de hoy, sí, que constantemente nosotros conocemos porque las escuchamos y nosotros mismos las decimos, ¿no? O nos damos cuenta de ellas, pero las clasifiqué y dije, ¿qué de esas problemáticas afecta exclusivamente lo urbano? ¿Qué lo rural? ¿Y qué afecta a ambos territorios? Esta parte me la voy a aventar un poquito más rápido porque la que sigue me interesa más, la parte que sigue. Muy bien, ¿qué es exclusivamente el urbano, no? La fragmentación social y espacial, eso lo decimos cada rato, ¿no? Vivimos en un mundo cada vez más fragmentado, más individualizado, ¿no? Como diría un maestro mío, Alejandro Miliano, que pronto lo tendremos, nos dará uno de esos temas de la pastoral urbana. Él dice, la ciudad es un espacio donde convergen la complejidad, la diversidad y la fragmentación cultural, convirtiéndose en verdaderos laboratorios o matrices de la multiculturalidad. Aquí está citando la Aparecida, ¿no? Entonces, bueno, esto creo que nos damos cuenta perfectamente todos. Después, la proliferación de no lugares. ¿Qué es esto? Son los aeropuertos, autopistas, centros comerciales, son espacios sin identidad donde no se generan relaciones, pasamos por ahí, son vías de movilidad, ¿no? De transporte, sin relación, sin memoria, ahí no pasa nada trascendental para nosotros, ¿no? Y cada vez hay más de estos lugares, los centros comerciales son no lugares, ¿no? Porque ahí no se genera ningún tipo de enraizamiento. Sí, vamos, compramos y es un tema puramente mercantil, ¿no? De transacción. Y el mismo documento final del sínodo, pues nos lo confirma, ¿no? En el 111 nos dice, grandes ciudades sin historia donde las personas viven como islas. Otro problema exclusivo de la ciudad, la pérdida de rituales, ¿no? La desincronización urbana hace imposible el tiempo compartido. Sin tiempo común el ritual muere y sin ritual la ciudad pierde su capacidad de duelo, celebración o trascendencia. Los rituales dan forma al tiempo y al espacio. Y un ejemplo claro es la misa, ¿sí? La misa
que te saca de esa vorágine, ese tiempo del mundano, ¿no? En que estás metido en todo el día, ¿no? En el trabajo, en diferentes cosas, en el transcurso, en el carro, que sea, y de repente te sales de eso a un ritual que es la misa, ¿sí? Una liturgia que te saca de ese mundo, ¿no? De ese tiempo de Cronos y te mete a un Kairos y te transforma todo, ¿no? Es una necesidad que tiene el ser humano hoy, sí, y la estamos perdiendo. La pérdida de contemplación, este, la vida activa hipertrofiada, o sea, hipertrofiada es que crece desmesuradamente, ¿no? O sea, esta actividad que crece desmesuradamente, que convierte la contemplación en lujo improductivo. O sea, el quedarnos a contemplar una pintura o darnos ese tiempo, ¿no? Es algo que ya lo sentimos como algo improductivo, ¿no? Ahorita vamos a entrar más a detalle a todos estos. La ciudad es una máquina hostil al silencio y a la escucha profunda, ¿no? Tenemos también el tema de la soledad urbana y agotamiento del sujeto. El sujeto autoexplota, ¿no? En nombre del rendimiento hasta el agotamiento. Sí, rodeado de millones, es invisible. La epidemia de soledad es constitutivamente urbana. Y otros temas que son exclusivos de la ciudad, la gentrificación y movilidad colapsada, ¿no? Barrios populares encarecidos hasta expulsar a sus habitantes, megalópolis que destinan horas diarias al desplazamiento con costes enormes en salud y productividad. Temas que son exclusivamente de lo rural, ¿sí? El despoblamiento y envejecimiento, o sea, el campo se está vaciando, escuelas cerradas, clínicas desaparecidas y todo pues por este tema que ahorita platicábamos, ¿no? Eh, de que todo se ha ido, pues la mayor parte de los recursos tienen que irse hacia la ciudad, pues ahí está el 70% de la población. El acaparamiento de tierra, ¿no? Corporaciones y fondos de inversión desplazan comunidades indígenas y campesinas de su base material identitaria. Y la violación territorial realidad de nuestro país definitivamente. Y temas que son de ambos, ¿no? De tanto del campo como de la ciudad o del urbano y lo rural, la desigualdad y la exclusión, la crisis climática, la salud mental, la pérdida de identidad, brechas digital, ¿no? Que hay menos conectividad en el campo que en la ciudad y pues ahora se ha vuelto como básico y temas de gobernanza. Pero bueno, ¿para qué dije esto? Porque quería aterrizar en esta parte, en el famoso urbanita. ¿Qué es el urbanita? Pues el urbanita, así como el que vive en la luna es el selenita, el que vive en Marte es el marciano y en la Tierra el terrícola. Sí, el urbanita es el ser humano, el habitante de la urbe, ¿no? Entonces es alguien que ha sido atravesado por lo urbano. Entonces un urbanita podría vivir aquí en la ciudad de Querétaro, pero también podría vivir en el Colorado, ¿no? Que el Colorado pues, forma parte de esta urbe, ¿no? Este fenómeno urbano grande y son urbanitas, ¿no? Entonces, ahorita con todo esto que vimos, quisiera repasar qué distingue a un urbanita y por qué es importante entender al urbanita, ¿no? Porque al final de cuentas es el sujeto, pues, al que vamos a evangelizar, ¿sí? Las parroquias que viven en un conglomerado urbano se van a topar con los urbanitas y son las personas que tienen que evangelizar. Entonces hay que entender cuáles son sus problemáticas y cómo se ven reflejados. Es lo que vamos a continuación a meternos. Y fíjense, aquí, en cuanto al cuerpo y los sentidos, ¿no? El urbanita tiene los umbrales calibrados para la densidad. O sea, el urbanita es capaz de recibir una cantidad inmesurable de información, tolera el ruido, se incomoda con el silencio, ¿sí? Coreografía sofisticada de la no relación. O sea, ¿qué es esto? Sabe exactamente cómo no mirar al otro. En el campo se desorienta. Sus referencias son artificiales, no naturales. Usa el GPS, ¿no? Para llegar a un lado ya. Y fíjense, el silencio rural no le parece paz, le parece ausencia, algo que falta. No sé cuánto a ustedes les ha pasado que se van pues vamos, oye, queremos descansar de todo el ajetreo, vamos a buscar paz, una cabaña en el campo que no tenga señal de internet y ya es la noche y ya están desesperados y dicen, ya irá a amanecer y ves el reloj y apenas son las 7 de la noche, ¿no? El tiempo se hace tan lento
Pues ese es el urbanita, no sabe estar en silencio, no lo tolera. En cuanto al tiempo, vive en bloques, reuniones, tareas pendientes. Es el urbanita llena su agenda de cosas que hacer, porque el tiempo vacío le parece tiempo perdido, ¿sí? Se autoexplota con entusiasmo, convencido de que eso es libertad. Hay una frase de Byung-Chul Han que en su libro de El aroma del tiempo, sí que dice, el tiempo ya no madura, se consume, ha perdido su aroma. Creo, me parece que da en el clavo esa frase. En cuanto a la contemplación, sí, el urbanita se ve como un animal que acecha, ¿sí? El que acecha está hiperfocalizado, orientado siempre al próximo estímulo. No puede distraerse o pierde la presa. Sí, la ciudad lo ha convertido en un animal de acecho permanente y es este famoso scroll, no sé si ustedes ubican, han escuchado lo que es el scrolling, ¿no? Del teléfono, es estar en tu teléfono y estar, ¿cómo se llama? Pasando y pasando las historias o los TikTok, etcétera, y pasas y pasas y dice aquí, nomás siempre estás, te la pasas buscando. Sí, pero no recibes, ¿no? Ni siquiera sabes, ¿no? Si se tarda algo más de 5 segundos, ya te vas al que sigue. Eso es que hemos perdido el tema de la contemplación. Y algunos efectos que esto trae al urbanita, pues es que ya no puede mirar una cosa sin hacer algo con ella, ¿no? Un árbol, un rostro, un cielo nublado, todo se convierte automáticamente en material para una foto, ¿sí? Un comentario, una comparación, una historia para sus redes, ¿no? Ha perdido la atención abierta que la contemplación requiere, dejar que el mundo entre sin inmediatamente procesarlo. El tema de los rituales, ¿no? Aquí hay dos palabras importantes. Uno es la señal, dos conceptos, y otro es el símbolo, ¿no? La señal transmite información y desaparece. Un like, ¿no? ¿Cuántas veces damos un like, pero a veces nomás porque es nuestro amigo le damos el like? Ni siquiera escuchamos lo que dijo, yo luego subo temas que yo considero que son interesantes. Luego sí recibo likes, pero yo me pregunto si realmente los ven, ¿no? Cuando veo las estadísticas, la mayoría no estuvo más de un minuto, ¿no? O 5, depende de la duración del video, ¿no? Entonces, este, eh, esa es la señal, ¿no? No convoca, no inscribe, no une. A contrario del símbolo, ¿no? Que convoca, reúne, inscribe al individuo en una comunidad y en un tiempo compartido. Creo que, por ejemplo, fíjense, esto es para mí de los grandes retos y peligros de la pastoral de la comunicación, ¿no? En que se vuelvan simple emisores de videos y videos y videos sin que se busque la bidireccionalidad, ¿sí? ¿Cómo hago que esas personas vengan a la parroquia, aterricen en un lugar físico que es importante, ¿no? O sea, los sacramentos son localizados, no hay nada más físico que la Eucaristía y el confesarse, el bautizarse, ¿no? Eso no se puede por internet. Entonces, creo que es uno de los grandes peligros que ojalá no se pierdan de vista, ¿no? En la pastoral de la comunicación. Este, la parte de relaciones y la hiperconectividad, ¿no? El urbanita se ha desarrollado una actitud de reserva e indiferencia, ¿no? Hacia el desconocido como mecanismo de defensa ante la sobrecarga social. Entonces, no saluda a los vecinos, del edificio, no establece contacto visual en el transporte público. Cuando alguien, lo saluda en la calle, o sea, lo detiene para preguntarle algo, usted qué hora es o lo que sea, se ponen como en un estado defensivo, ¿no? Más bien, y la cosa es que eso ya lo han normalizado, ¿no? Entonces ya no lo ven como algo extraño, ¿no? Sino lo ven como parte de su personalidad, ¿no? Yo una vez hice un experimento, fíjense, háganlo ustedes, los invito. Un día váyanse por la calle, caminando por la banqueta, y a todo el que se les pase por enfrente, sonríale y salúdenlo. A ver cuántos responden. Muchos sí, afortunadamente, ¿sí? Pero se extrañan. Pero muchos te ven con unos ojos de, ¿tú quién eres, no? ¿Qué me quieres hacer? No traigo dinero, ¿no? Entonces, es una realidad, ¿no? El tema de lo sobreexpuesto, ¿no? De que más conexión produce más exposición, no más relación.
Sí, Byung-Chul Han decía en su obra El enjambre que el enjambre es una multitud sin rostro, se forma y se disuelve sin que nadie haya mirado a nadie en los ojos. ¿Sí? El urbanita con 1,000 seguidores no se siente solo en el sentido clásico, ¿no? Pues tengo 1,000 seguidores ahí en el TikTok, o 1,000 seguidores en Instagram, 1,000 seguidores en Facebook, ¿sí? Pero sin embargo, lo está de manera más profunda que el habitante rural, ¿no? Que aunque no hable con nadie de pronto en 3 días, pero cuando ve a su vecino, lo ve de verdad, ¿no? Es alguien que está ahí físicamente. Bueno, voy a acelerar un poquito. La hipertransparencia es esta continua exposición que hacemos de que no, siempre estamos mostrándonos en nuestras redes sociales, ¿no? O sea, las redes sociales han hecho de que fotografiemos cada momento, o sea, ha llegado ese punto, ¿no? En cada momento de nuestra vida, ¿no? Aquí comiendo, aquí en el baño, ¿no? Aquí, abriendo la puerta, asomándome por aquí, sí, y ha llegado a tales puntos, ¿no? A tales cosas que hasta temas el cuerpo, ¿no? Entonces, se ha perdido el tema de la alteridad, ¿no? La alteridad es ese descubrir al otro, ¿no? Como un infinito, que decía Levinas, ¿no? Este famoso, filósofo judío decía, el otro es un infinito y la hipertransparencia ha hecho que ese infinito ya no exista. Por último, un urbanita es consumista, ¿no? Y este consumismo lo pongo como algo transversal a todo lo que vimos ahorita. ¿Por qué? Porque el tiempo lo consume, la contemplación se consume como contenido, los rituales se consumen como eventos, las relaciones se consumen como experiencias temporales, experiencias fugaces. La hiperconectividad produce usuarios, no personas. O sea que nosotros nos conectamos, pero ya no es para contactar personas, es para comprar, ¿no? En Amazon, en Mercado Libre, estamos constantemente comprando. La hipertransparencia nos convierte al otro en un objeto, o nosotros nos convertimos en un objeto que se consume. La identidad se construye con lo que se consume. ¿Quién eres tú? Eres lo que compras, eres lo que vistes, eres a quien sigues, etcétera. Finalmente el cuerpo, ¿no? Que está calibrado para recibir estímulos que consumimos constantemente y que incluso pueden volverse adictivos. Muy bien, pues bueno, y no quiero dejarlo nada más con este perfil del urbanita, ¿no? De perfil como sin esperanza, todo negativo. Claro que también hay cosas buenas, yo ahorita les decía, pero pues no es el tema a tratar. Simplemente quiero dejarles de que también el urbanita o los urbanitas podemos ofrecer resistencia a todos estos fenómenos de los tiempos de hoy. Más quería como no dejarlos con todo lo negativo, también hay forma de resistir a todo eso. Y les quiero hacer un examen, ¿no? Ustedes háganselo. Si contestan dos de tres, es que son urbanitas. Este, Pregunta, ¿no? ¿Puedes sentarte en silencio, sin teléfono, sin música, sin hacer nada durante 20 minutos? Yo diría, ¿puedes ir al baño sin tu celular? ¿Sabes el nombre de tu vecino de puerta? ¿Cuál es? ¿Puedes comprar algo en línea y esperar la entrega sin ansiedad? Entonces, ¿qué me dices? ¿No? ¿Eres urbanita? ¿No eres urbanita? Esas las puse tres, ¿no? Pero pues puede ser muchísimas más preguntas. Bueno, entramos a la tercera parte. Ahora sí podemos entrar a lo que es la pastoral urbana. Quiero empezar con esta frase que la encontramos en la primera carta de pastoral de don Fidencio, en el número 83, que dice, la iglesia está en la ciudad, pero no se ha hecho urbana. Fíjense, y esta frase, don Fidencio, la cita del numeral 81 del Proyecto Global de Pastoral, el PGP. Y el PGP lo cita el maestro Benjamín Bravo, ¿verdad? Hace rato lo mencionaba el padre Rogelio, ¿no? Este gran pastoralista urbano, yo creo que lo considero de los fundadores de la pastoral urbana de México. Yo tuve la fortuna de tomar una clase con él todavía, ahora ya él descansa en paz. Pero si tres personas lo citan, es por algo, ¿no? ¿No creen? Octavio Paz tiene
un poema que se llama Hablo de la ciudad, que lo hizo en el 1987, se lo hizo a la Ciudad de México, pero creo que revela muchas cosas, ¿no? Uno de los versos que está más o menos, no al principio, un poco después, dice, hablo de la ciudad inmensa, realidad diaria hecha de dos palabras, los otros. Y en cada uno de ellos hay un yo cercenado de un nosotros, un yo a la deriva. ¿Sí? Entonces, si entendemos esto está fuerte, porque el ser humano está, nosotros no estamos hechos para estar solos, estamos hechos para vivir en comunidad. Y cuando yo me separo de esa comunidad, parte de mí se queda en las otras personas. Si todos nos separamos, digamos que hay una parte de mí segregada por todos lados. Por eso dice ahí, cercenada de unos otros, ¿no? Y al final de ese poema también está este verso que dice, hablo de la ciudad, pastora de siglos, madre que nos engendra y nos devora, nos inventa y nos olvida. Entonces, aquí en este poema podemos ver esta dualidad de la ciudad, ¿no? Esta concepción que se ha hecho desde tiempos, desde hace siglos, ¿no? Milenios, de esta dualidad con que vemos a la ciudad, ¿no? La ciudad está en una constante tensión entre la individualidad y la colectividad, entre la soledad y el encuentro. Y esto también lo podemos ver en la Biblia. Fíjense, ya en las Sagradas Escrituras pues encontramos un origen negativo del nacimiento de las ciudades, el producto de un asesinato, ¿no? Caín construye la ciudad en función de sentirse seguro ante lo inesperado. ¿Sí? Tenemos el caso de Babilonia, de Babel, de Sodoma, de Gomorra, ¿no? Que son ejemplos de esa visión negativa de la ciudad. Pero paulatinamente se va también desarrollando otra imagen, es aquel lugar en donde el pueblo tendrá una experiencia religiosa y espiritual que le permite al ser creado entrar en la relación con su creador, ¿sí? Con su prójimo, consigo mismo, con el mundo, con el cosmos, ¿no? Entonces ya veíamos un primer ejemplo allá desde Abraham, ¿no? Y esa famosa tienda del encuentro, ¿no? De hecho, esa tienda del encuentro, sí, esa imagen sigue usándose hoy en día. Ahora en todo este proceso de la sinodalidad se habló de la tienda, ¿no? O sea, una tienda más ancha donde quepamos todos. El Papa Francisco cuando hablaba de un hospital de campaña, ¿no? Es una tienda puesta en el campo de batalla, lista para recibir a los heridos de batalla, ¿no? Jerusalén, sí, Jerusalén, en el Antiguo Testamento, ¿no? Como el centro de la alianza y de la liturgia, ¿no? Y en la Nueva Jerusalén, ya en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, ¿no? Que es el destino escatológico de la historia. Entonces, fíjense cómo la ciudad empieza como una ciudad en las Sagradas Escrituras que surge desde el pecado, ¿no? Hasta una ciudad que va, que es la ciudad, la Nueva Jerusalén, ¿no? La ciudad, la prometida, el cielo. Entonces, ahí también vemos esta dualidad en la Biblia. Y hoy en día se sigue manteniendo, o sea, hay personas que ven a la ciudad como algo negativo, hay personas que ven a la ciudad como algo positivo, ¿no? Por eso tantos pastorales urbanos, ahorita decía el padre Rogelio esa frase, ¿no? Dios vive en la ciudad, porque precisamente ese es un intento de romper esa inercia, ¿no? De ver a la ciudad como la ciudad del pecado, ¿no? Como donde está el pecado. Y el campo, romantizar el campo como que el campo es donde pasa todo lo bueno, ¿no? Como ahí es el cielo, la ciudad es el infierno, ¿no? Entonces, esa dualidad pues tiene que romperse. Tenemos que ver nosotros en la ciudad, ¿sí? Un lugar teológico donde Dios nos sigue hablando. Entonces, ahora sí, soltemos una definición de pastoral. Fíjense, hasta ahorita me espera para soltar una definición. Dice, la pastoral urbana es la acción evangelizadora de la iglesia que responde a las características propias de las ciudades contemporáneas, abordando sus desafíos sociales, culturales y espirituales y una transformación integral de los entornos urbanos. Si se fijan, la definición de pastoral urbana no debe diferir de la definición de pastoral sin decir que es urbana, rural o como sea, ¿no? Es más, traemos a colación esa definición que siempre mencionamos en los cursos de pastoral, donde decimos que la pastoral es el conjunto de acciones que realiza la comunidad eclesial, teniendo como modelo y norma la praxis evangelizadora de Jesús con el fin de anunciar y hacer presente el reino de Dios. ¿Dónde? En las situaciones presentes de la vida de las personas y de las comunidades. Y aquí podemos agregar en la urbe, ¿sí? Como ven, la pastoral es la misma. Sí, su definición es igual, simplemente lo que cambia es el lugar donde hacemos la pastoral, porque ese lugar es más complejo.
Ahora es más complejo, ahorita vimos todo eso esos fenómenos que se tienen que surgen ahora en la ciudad y que antes no estaban, ¿no? Y dice San Juan Pablo II, ¿no? La iglesia debe dar un alma a la sociedad moderna. Y aquí podemos decir, la iglesia debe dar un alma o sea, si hablamos de sociedad moderna, hablamos a la urbe, ¿no? No desde arriba, sino pasando dentro, acercándose al hombre de hoy. Entonces hay un cambio de paradigma, en la pastoral urbana. Yo aquí pongo tres dimensiones nada más, pero pues puede haber más dimensiones, ¿no? Pero vamos a tomar esas tres. Desde el enfoque geográfico, antes hablábamos de una pastoral centrada en comunidades locales y estables, o sea, vamos a pensar en una población pequeña, ¿no? La gente que tiene ahí años viviendo allí, ¿no? La idea del terruño, ¿sí? De la tierra donde yo nací, ¿no? Ese es mi lugar de pertenencia, ¿no? Este, eh, en, en en una localidad así como estas, pues tú te das cuenta rápidamente cuando alguien es extraño, ¿no? Cuando alguien es extranjero, eh, este, cuando alguien es nuevo ahí en esa localidad. Y la pastoral urbana, pues, ¿a qué se enfrenta ahora? ¿Cuál es el paradigma, no? Pues tienen que hacer intervención en comunidades móviles, fluidas y fragmentadas. En la dimensión de la diversidad cultural, hablábamos de contextos culturalmente homogéneos, ¿sí? O sea, todos son católicos, ¿no? O sea, podríamos decir fácilmente eso, ¿no? Pues aquí todos son católicos o todos son del mismo pueblo originario, ¿no? Mantienen ciertas características sociales, culturales, lingüísticas, etcétera, ¿no? Y ahora, contra el paradigma de la pastoral urbana, ¿no? De la urbe, ¿no? Tenemos que hacer la misión en una salida activa hacia espacios públicos, ¿no? Ya no podemos, bueno, se sigue haciendo, pero yo creo que ya no es tan efectivo el casa en casa, ¿no? Hay que analizar cada realidad, obviamente, de cada parroquia, ¿no? Pero ahora que hay que salir a los espacios públicos, a las plazas, a los centros comerciales, a los mercados, a los barrios, ¿sí? O sea, a través, aquí está Helen, ¿no? A través de los medios de comunicación, el territorio parroquial se extiende más allá del territorio geográfico, ¿no? Entonces, es diferente el tipo de misión, el nuevo paradigma al que se enfrenta ahora la pastoral urbana. La ciudad donde vivimos, entonces, es un medio para poder prepararnos para vivir en la ciudad celestial. ¿Sí? Estamos aquí tratando de, pues decíamos, anunciar y hacer presente el reino de Dios, ¿no? Ese reino de Dios, pues nos tiene que llevar a la ciudad celestial. San Irineo de León decía, lo que no se asume, no se redime. Para poder redimir la ciudad, pues tenemos que asumir la ciudad. Entender que la ciudad pide, ¿qué pide hoy la ciudad? Pues a la iglesia. Entonces, yo aquí pongo, es una frase que me gustó mucho de Puentes Rodríguez, una autora. Dice, la ciudad pide hoy a la iglesia entrar en ella como entró Jesús en Jerusalén, con dolor de humanidad. Y en el PGP, en el 167, ahí me encanta esta frase que dice, los obispos dicen, queremos quitarnos las sandalias al igual que Moisés y despojarnos de toda pretensión de orgullo, soberbia, para acercarnos a este lugar sagrado de la realidad con humildad. Y cuando hablamos de la realidad, pues en este caso hablamos de la realidad urbana, ofreciendo la verdad de Jesucristo para que pueda resplandecer y restaurar la verdad y la vida digna que Dios quiere para sus hijos. Entonces, pues si los obispos quieren hacer eso, pues que nosotros qué tendríamos que hacer también, ¿no? Los agentes de pastoral. Sobre ese tema de la espiritualidad urbana no voy a ahondar más porque es el tema del siguiente mes que hablemos en ese ciclo de pastoral urbana, precisamente ese es el tema, ¿no? El de la espiritualidad urbana. Está muy interesante. Ese no lo voy a dar yo, lo va a dar un sacerdote de una diócesis de Estados Unidos que es experto en este tema. Muy bien, entonces con esto que he dicho, y ya en la recta final, sí, podemos decir que la pastoral urbana, pues tiene que como que reunir esos fragmentos, ¿no? La ciudad es una realidad diaria hecha de los otros, volviendo un poquito parafraseando el verso, ¿no? de Octavio Paz. La ciudad es una realidad diaria hecha de los otros, en ella cada persona lleva consigo fragmentos de unos otros, ¿no? Y la misión de la iglesia urbana es unir esos fragmentos y mostrarles que en Cristo todos somos parte de un mismo cuerpo. Y pues esto
para eso pues hay que asumir el reto, ¿no? De la pastoral urbana, con creatividad pastoral, con audacia y con profunda espiritualidad. La iglesia siempre ha sido y seguirá siendo una casa para todos. Y ya que digo aquí, asumir los retos, no quiero terminar esto sin compartirles 7 retos que yo creo que son retos, retos que son más bien como aplicaciones, ¿no? O sea, ¿cómo podría la pastoral urbana responder a todo esto? Y son 7 que yo hago, ¿eh? O sea, no son todos, ni son los mejores, seguramente. Cada uno tiene que analizar su realidad. Yo simplemente se los pongo como para dar ideas, ¿no? O sea, flashes y que ustedes, pues lo vean después y se les antoje, ¿no? Verlo en su consejo parroquial, ¿no? En su parroquia. ¿Cuál? A ver, llegar al habitante fragmentado. No, ese es un reto. Hay que llegar al habitante fragmentado. ¿Cómo? Con una pastoral de la presencia. ¿Qué es esto? Estar antes que anunciar. ¿Sí? Presencia en el metro, en el hospital, en el barrio popular, en el campus, en la escuela, en el parque. Antes del querigma, el encuentro. 2, comunidad como nodo de intensidad. Ese es algo que estoy yo trabajando en mi tesis actualmente, este concepto de nodo de intensidad, y que implica que tenemos que abandonar esa idea de que la parroquia es el centro de todo, como era antes. Ya no es una realidad. ¿No? Ahora tenemos que vernos como parte de una red. Sí, que estamos conectados, nos vinculamos con otros nodos, ¿no? Que esos otros nodos pueden ser, son las casas de la zona, son los negocios, es el municipio, o sea, el gobierno, es las empresas que hay por ahí, todo lo que forma la cultura, tenemos que estar conectados, ¿no? Entonces, si cambiamos ese paradigma de ser el centro a ser parte de esa red, una red rizomática, decimos, este, pero algo tenemos que hacer. Obviamente no podemos decir soy parte de la red y ya, ¿no? Tenemos que convertirnos en ese nodo de intensidad, que cuando menos los nodos que estén alrededor de nosotros conectados, ¿sí? Reciban de nosotros el evangelio, que al final de cuentas esa es la misión de la parroquia, no llevar el evangelio. Aquí 2 palabras claves que las encontramos en el documento final de la sinodalidad, es la conversión de relaciones y la conversión de vínculos, porque esta dimensión religiosa, espiritual, dentro de esa red, ajá, tiene que llevar a fortalecer el tejido social, o sea, definitivamente, ¿no? Es un hecho. Si es que estamos haciendo bien nuestra labor. Un tercer reto, ¿no? Reimplantar el ritual. ¿Qué quiero decir con esto? Y tenemos que seguir invitando a misas. A veces pareciera que lo último que ya queremos hacer, porque pensamos que eso va a asustar a las personas, es invitarlos a la misa. Y las personas que entran a la misa entran a una adoración ante el Santísimo y encuentran esa paz, ese lugar diferente a todo. Por ahí podemos llegar, ¿sí? Por ahí pueden engancharse. Recuperar la contemplación, el templo urbano como oasis, ¿no? Abierto de día, con silencio real. Una pedagogía de la detención. ¿Cómo hacemos que al entrar ahí se detengan y se queden contemplando? Crear el umbral que interrumpe el flujo de la ciudad, a lo que yo llamo heterotopía, ¿no? No es una palabra mía, yo estoy usando en esta forma. Una heterotopía se llama un lugar otro, ¿sí? Es un concepto de Michel Foucault, filósofo francés, pero que ahora podemos aplicar perfectamente, porque ahora la iglesia es la que parece ir en contra de todo el sistema, ¿no? Entonces hay que ofrecer ese refugio, ese lugar diferente, ese lugar donde el crono se detiene y empieza el kairos. Eh, Evangelizar las periferias. Hoy más que nunca debemos encontrar estas periferias existenciales, porque si es una parroquia que está en medio de otras parroquias, o sea, en la ciudad, pues no es fácil encontrar como periferias geográficas, ¿no? Como cuando estás a la orilla de la ciudad. Entonces, ¿cuáles son mis periferias en mi parroquia? Hay que encontrarlas. Para eso hay formas, hay metodologías. Con el que tenga dudas de eso, con gusto trabajamos con eso, ¿no? Desde el ORAP. Ser profeta de la ciudad injusta, o sea, hay que nombrar las estructuras que producen exclusión por su nombre, ¿no? Las que producen especulación, gentrificación, segregación, etcétera.
Y por último, hay una que me parece importantísima, ¿no? Que a veces pareciera como algo olvidado, espero que no. Digo, ahorita tenemos afortunadamente la casa de la comunión, ¿sí? Las pequeñas comunidades son un acto que pareciera ser contracultural, ¿no? Parecieran imposibles de formarse un día por todo lo que hemos visto, ¿no? Y por eso es que le dedico este último slide a entender la pequeña comunidad y por qué para mí es como una respuesta a todas estas problemáticas. O sea, la pequeña comunidad es un acto de resistencia y esperanza. Va a contracorriente de la fragmentación. ¿Qué? Porque propone cohesión. O sea, ahí nos conocemos por nuestros nombres, conocemos nuestras historias, nuestros vínculos. Va en contracorriente de la anonimidad, ¿no? Ahí no soy un desconocido, ¿sí? Si falto un día, saben que falté, ¿no? Y no es como en la calle, ¿no? Que si no estás, estás, no importa. O en misa, incluso en misa, ¿no? O si no estás en misa un día, un domingo, muy pocos se darán cuenta quizá de que faltaste, ¿no? Va en contra de los no lugares. ¿Por qué? Porque las pequeñas comunidades también deben ser estos espacios heterotópicos, ¿sí? Donde nos aislamos del mundo. O sea, cuando entramos a nuestra pequeña comunidad, y así debería de ser, ¿sí? Y si no, pues hay que revisar qué pasa. Nos olvidamos del mundo, ¿no? Y nos centramos en esa pequeña comunidad que es hermoso eso. Este, Pérdidas del ritual, que las pequeñas comunidades tienen sus procesos, procedimientos. Siempre que nos reunimos una vez a la semana, una vez cada 15 días, depende de la parroquia, ¿no? O del sistema de evangelización, pues tenemos la oración, la catequesis, la edificación, etcétera, el compartir el pan. Entonces, esto es un ritual que, que nos da forma a un tiempo y a un espacio de nuestra semana. Sí, yo hace que cada jueves me voy a reunir a las 8 de la noche, de 8:30 a 11:30 con mi pequeña comunidad en la casa de tal persona. Y yo lo espero, de verdad, yo lo espero, porque aparte viene el siguiente punto, va en contracorriente del agotamiento. ¿Sí? Porque en ese espacio de la pequeña comunidad no tienes que rendir cuentas, o sea, no tienes que rendir un número, no tienes como en el trabajo, ¿no? Tienes que hacer, esa es tu meta de hoy, tienes que hacer todo esto, todo tu checklist, no, ahí dejas ese sistema de productivismo en el que hemos entrado y uno más que no está aquí, ¿no? La pequeña comunidad al final de cuentas tiene que ser también parte de esa red de nodos. Obviamente son los nodos más inmediatos conectados a la parroquia, ¿no? Y tienen que ayudar a amplificar, ¿sí? A darle intensidad a ese nodo central que es la parroquia. Eso también es una función de las pequeñas comunidades. Como ven, lo que la pequeña comunidad hace va en contra de todo. Pues muy bien. Hasta aquí la presentación y espero que haya quedado claro. Nada más un comentario el tema, pues ciertamente la experiencia es caminar juntos, pero hay que descubrir quién va a nuestro lado y si es urbanita o no, ¿verdad? Creo que nos ayuda también a entendernos mejor, a comprendernos y como ya lo mencionabas, volvemos como al punto central de nuestras prioridades diocesanas, ¿verdad? Tenemos que escuchar la realidad que también nos interpela y escuchar al hermano. Como decía ¿verdad? También en la presentación antes del querigma, hay que saber estar. Creo que es algo que también nosotros como moderadores tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? En nuestras reuniones, a veces como que partimos de supuestos, pero cuánto bien nos hace estar y creo que hoy la apostamos, yo a veces le digo a los padres, ¿verdad? Es que es prioridades como que se las inventaron, no, es una propuesta clara desde una experiencia de nuestro obispo en su caminar como sacerdote y como obispo y que la iglesia propone como un contracorriente que vivimos hoy en el individualismo, ¿verdad? Y la fragmentación. Y yo ese rato lo decía, los primeros que tenemos que estar en pequeña comunidad somos nosotros como moderadores, porque no nos vemos exentos de fragmentarnos, de vivir todas esas situaciones que a veces nos van. Entonces, ¿cómo podemos dar ese testimonio, verdad? A mí me gustó mucho esos días, tuvimos una reunión allá en Puebla y defendían el testimonio como lo que se anuncia en camino de ser vivido.
porque a veces pensamos que estamos terminados y acabados y no es cierto, ¿verdad? Estamos en ese proceso ciertamente de compartir, de anunciar, pero también de ir viviendo esa coherencia. Por eso hoy a veces nuestras estrategias, nuestras herramientas, nuestros métodos no son significativos porque no conocemos la persona. Somos muy ajenos a los contextos que va viviendo. De ahí creo que pues, la formación también es clave, ¿verdad? En ese sentido de conocer a la persona para que juntos podamos, como ya decía don Mosén Fidencio, esa frase, ¿verdad? Solos podemos llegar más rápido, pero juntos podemos llegar más lejos. De ahí la necesidad de la sinodalidad, de conocernos quién va en el camino y con qué ritmo y con qué situación va viviendo. El Señor esté con ustedes. Con tu La espíritu. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los acompañe y defienda siempre. Amén. Amén. Como dice el Padre Rogelio, que descansen en paz. Que así sea. Buenas noches. Gracias. Saludos, bendiciones, buenas noches a Noches a todos. todos. Descanso. Descansen. Buenas noches, Gracias. muchas Bye, bye, gracias. bye. Saludos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Muy explicado, Valente. Dios te bendiga. Bueno, hasta mañana. Gracias. Dios te bendiga. Mañana. Gracias.